salud. Deberíamos de tener en cuenta lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Ocurrió hace 3 días atrás, me parece, de cuestiones relacionadas con volver a algo parecido a una normalidad. Sí, tendremos que escuchar las precisiones. Bueno, mientras tanto, sigue la cuestión en los Estados Unidos. Qué lindo, ¿no? La elección ocurrió hace 3 días atrás y todavía no hay ganador. Dani, un tipo que dice, paren de contar porque estoy perdiendo, ¿no es extraordinario? Porque sí, el mensaje es ese. Para mí el detalle interesante es que la mayoría de las cadenas de televisión contaron el discurso de Trump. Una cosa que para mi gusto es lo más parecido que hay a una censura. Y sí. Es un detalle que me parece deberíamos de tener en cuenta lo que ha ocurrido en Estados Unidos con respecto a ese tema. Mientras se está definiendo, algunos estados son claves con respecto a la elección de Estados Unidos. Para la asunción faltan 3 meses. Si no me equivoco, es el 20 de enero. El 20 de enero, si no me equivoco la fecha, en Washington, en pleno invierno de los Estados Unidos, es la asunción del próximo presidente. Sí. En este momento en Georgia hay 800 votos de diferencia, con 99% de los votos escrutados. Wow. En Georgia. Y es la que puede terminar definiendo todo, porque Georgia reparte 16 votos electorales. Sí. Está al frente Joe Biden, por una diferencia mínima, ¿no? Sí. 2.449.371 votos de Biden contra 2.448.454, menos de 1.000 votos de diferencia. Ahí Georgia es uno de los estados donde ayer Trump dijo, veníamos ganando muy bien y de repente aparecieron votos ilegales, usó mucho ese término, votos ilegales y mágicamente dieron vuelta a la elección o están acercándose mucho, dijo Trump, y es uno de los estados que los abogados del Partido Republicano ya impugnaron. Veremos qué pasa, porque también es llamativo que hasta Fox News haya cortado el discurso del presidente. Fox News sí, y CNN, que se supone que es opositor de Trump, lo dejó completo. Una de las especulaciones es que Fox lo cortó para cuidarlo. Claro, lo sacó para cuidarlo. Esa es una de las interpretaciones que se hacían ayer. CNN lo dejó porque claramente era una persona tirando manotazos al aire en algún punto, porque no presentó pruebas del fraude, decía, era medio tumultuoso el mensaje. Bueno, a mí no me deja de pintar la alegoría con lo que vemos también acá, que el mismo establishment económico que celebró a Mauricio Macri hoy lo descarta. Me parece que forma parte de ese fenómeno. Empiezan a descartar a Trump porque ya cumplió su rol. Nunca lo quiso mucho el establishment. Bueno, pero sirvió a sus intereses, digo, por lo que sea. No hace falta el amor en estas cosas. Es más, yo te diría que el amor queda a un costado. Me parece que el establishment dijo, bueno, Trump ya cumplió. Yo no estoy tan seguro. Primero, en Estados Unidos debe haber varios establishments, ¿no? Pareciera ser que Wall Street, los medios de comunicación, las empresas tecnológicas, Silicon Valley, Hollywood, no lo querían. No, nunca lo quisieron. Nunca lo quisieron y no lo quieren ahora, digamos. Él ha hecho casi una campaña y casi gran parte, bueno, ni hablar del establishment político. Bueno, su propio partido se está despegando, ¿no? Bueno, nunca fue el candidato del establishment del partido norteamericano. Entonces, yo citando a personas que conocen más profundamente la realidad de Estados Unidos. Ese es el desafío que se presenta ahora, que nazca el trumpismo y que el trumpismo desafía al Partido Republicano. Que el trumpismo sea un desafío más para el Partido Republicano que para el Partido Demócrata. Ayer, ¿te acordás, Dani, que hablábamos del tema de la reelección y demás? Un oyente que está en Estados Unidos y está haciendo la elección como observador, me decía que efectivamente era como sugeríamos ayer, que la Constitución prevé 2 periodos presidenciales y nada más. Pueden ser consecutivos o separados, pero solo 2 periodos presidenciales. Con lo cual, Trump queda con la posibilidad de aspirar a un periodo presidencial, sin posibilidad de reelección, pero se le da la posibilidad legal, que es muy infrecuente, que solo la última vez que ocurrió había sido con Carter, que es que pueda aspirar legítimamente a un proceso electoral, a un próximo proceso electoral.
Trump está creando hoy, con todo esto que estamos viendo, la base electoral de ese intento de regreso electoral. Es una de las posibilidades. Está un poco grande, ¿no? Dentro de 4 años va a estar un poco grande. Es una de las especulaciones. Sí, pero es un tipo que tiene... Bueno, quizás puede ser otro integrante de la familia Trump, ¿no? Ivanka, ¿no? Puede ser. Por ejemplo. No. Lo cierto es que él tiene votos propios, que es un tipo de liderazgo personal que está por encima o por el costado, por donde lo quieran colocar, del sistema. El sistema obviamente va a tratar de impedir que eso se consolide como un espacio político. Fue muy llamativo lo de ¿cómo se llama? El club de rifle, ¿cómo se llama? La Asociación Nacional del Rifle. Con un mensaje en Twitter que fue interpretado como una alusión a tomar las armas. Hay que ver también cómo decanta esa polarización. Una polarización que los propios demócratas consideran que está el país dividido a la mitad de manera muy tajante. ¿Cómo hará Biden para administrar eso? ¿No? Una persona que en los debates por lo menos se lo veía más bien dubitativo, pero bueno, habrá que verlo. 9:18 minutos. Profesora, ¿qué es lo que ha quedado en el tamiz de las elecciones en los Estados Unidos? Y te tiro un penal, a pesar de que no es el tema que estaba planeado. En el día de ayer se produjo un evento que todo el mundo está hablando en el día de hoy, inclusive muy críticamente, que han retirado de la transmisión al presidente de Estados Unidos en las principales cadenas de noticias, incluso la cadena conservadora Fox News. Sí, de hecho era un poco, habíamos conversado de hablar hoy sobre cómo se estaban comportando, qué estaban diciendo los medios de comunicación sobre el tema de Trump, y eso fue como la sorpresa de la noche. Me parece que merece un pequeño análisis. Yo simplemente lo que digo, para después desarrollarlo mejor, a mí me parece gravísimo cuando TN lo hace, se lo hace o se lo hacía o se lo hace ahora como presidenta del Senado a Cristina Fernández. Nos parece horroroso, y hacemos bien en que nos parezca horroroso. Cuando se lo hace la Fox o quien fuere a Trump, también debería parecernos horroroso, más allá de cómo nos caiga Trump. Básicamente no porque censuran a un presidente, que en sí mismo es un problema, sino porque le estamos adjudicando, brindando el poder de regulación de la palabra pública a las corporaciones mediáticas. Sí. Entonces el problema está ahí, digamos, ¿no? Lo venimos hablando hace un montón en estas columnas, ¿no? Que es el tema de la idea de la autorregulación de las corporaciones, las virtuales, las mediáticas, cuales sean. Es un problema que la democracia en el mundo le adjudique a ellos el poder de decidir quién habla y quién no habla, porque después, ahora es con Trump, y mañana o antes fue con Cristina Fernández, y hoy es con, digamos, me parece que eso es gravísimo, insisto, más allá de cómo nos caiga, pero después en todo caso lo desarrollamos un poquitito mejor. El último dato, nosotros acá todas estas últimas semanas veníamos hablando del tema de las elecciones en Estados Unidos, obviamente, y me acuerdo la semana pasada, cuando hablamos, y el mismo martes cuando hablamos, que yo comentaba que me llamaba la atención cómo algunos analistas decían sí, gana Biden, sí, pero guarda, no sé qué, pero como que no estaban recostándose en lo que decían las encuestas, que todas indicaban que iba a ser un batacazo. Bueno, esos analistas que dijeron pero, evidentemente estaban pudiendo leer la temperatura social que no estaban pudiendo leer las encuestas, y eso me parece un dato. La última información que tenemos es que Biden pasó al frente en Georgia por 900, 1.800, no sabemos, votos. Yo lo primero que diría ahí es una masiva votación, y sin embargo Biden pasa a ganar Georgia tan luego por menos de 1.000 votos, lo cual en sí mismo ya hay una información. ¿Qué pasa con Georgia? Es uno de los estados donde más se concentra la población afroamericana. Entonces uno dice, bueno, pero si ahí se supone que los últimos tiempos, los últimos meses fueron básicamente el eje de la campaña demócrata fue contra Trump, porque la población afroamericana está muy enojada y no sé qué, bueno, más o menos, digamos. Claro. Uno empieza, un primer más o menos empieza a decir ahí. El segundo más o menos es la pésima lectura que hubo del voto afroamericano y el voto latino. En Miami, ¿no? Bueno,
yo creo que ahí hay un tema, y es que se sigue pensando a la población afroamericana como si fuera el Partido Demócrata de Martin Luther King de los 60, y al voto latino como si el voto latino fueran los inmigrantes ilegales de los Estados Unidos. Y el voto latino en realidad son estadounidenses que votan como estadounidenses, y el voto afroamericano es un voto afroamericano del año 2020. Pero digamos, es un poco más grande. Hay una nota, salió en la BBC hoy, sobre esto, que dice así directamente: los mitos sobre el voto latino que cayeron en las elecciones de los Estados Unidos. Entonces dice, el republicano superó con creces la expectativa que había de su rendimiento en Florida, y en cambio los hispanos que le apoyaron en Miami, un bastión demócrata, son señalados como fundamentales para sedimentar su victoria en un estado que no podía darse el lujo de perder. Y hace un análisis sobre el voto de los latinos en Florida, de los latinos en Arizona y de los latinos en Texas. Todos son latinos, votaron todos diferente. De hecho, los latinos de Arizona que votaron, que en parte se asegura le dieron el triunfo a Biden, porque en Arizona esos latinos están con los republicanos herederos de John McCain, que están con Biden. O sea, es una elección recontra compleja. Todo el staff de la élite republicana está jugando desde el 2016 con el Partido Demócrata. Por lo tanto, me parece que una de las cosas que hace caer todo esto es esto que vos contás con un ejemplo, que la nota de la BBC nos explica con otros ejemplos, y es que no se puede pensar en términos de identidad o de blanco-negro, demócratas republicanos. Hay que esperar, porque todo indica que que Donald Trump, hay que esperar los resultados, viste que en Estados Unidos analizan bien las comunidades, los votos. Si no subió el voto de Donald Trump en esta elección comparado al 2016, ya la comunidad negra. Ya hay datos. La comunidad negra subió. Y en la comunidad latina también. Ya hay datos de eso, aunque pueden subir más. El argumento de Donald Trump El argumento de Donald Trump es la comunidad negra me va a votar porque yo le mejoré los ingresos. Claro, punto. Y eso sucede, no sé si les mejoró o no, digo, los votaron de más. O sea, entonces, sí, mira, hay una frase que me traje para la ocasión de Ronald Reagan, obviamente cuando vivía, o sea, hace un montón de tiempo, y él dijo, los latinos son republicanos pero todavía no lo saben. Bueno, Trump comprueba que es verdad. ¿Acaso tengo una nota, te complemento, profe, una nota de Newsweek, donde señalan que Donald Trump mejoró sus cifras en todos los segmentos demográficos, salvo los hombres blancos? Bueno, entonces, o quizá sea, porque tenían poco para mejorar, digamos, ¿no? Claro, pero digamos, nuevamente, el tema de las identidades biológicas guarda porque te comes la curva después y no sabemos qué seguir. Bien, sigamos un poco más. Todo lo que se decía que iba, o sea, uno le puede tener la bronca del mundo a Trump. Ahora, el batacazo, la ola azul, no ocurrió. Un elemento, esto lo dijo de hecho ayer a la noche en la conferencia de prensa Donald Trump, que dijo varias cosas muy fuertes, habló de los votos ilegales, como él lo llamó, habló de la interferencia de los grandes medios de comunicación en las elecciones, habló de cómo se equivocaron las encuestas, dijo no hubo ola azul, dice mantuvimos el Senado, que también ese es otro tema a discutir y a tratar, ¿no? La cuestión de cómo va a gobernar el Senado. Habló de la cantidad de millones de dólares que gastaron los demócratas y dijo en un momento, los donantes de los demócratas, de ellos, dice, fueron los banqueros, los grandes medios, las compañías tech, los votantes nuestros fueron la gente común y los policías. Y mientras estaba hablando, el presidente de los Estados Unidos pasó, tenemos, Juan, el ejemplito de lo que ocurrió que nos dejó a todos, ¿what? Decisively won many critical states, including massive victories in Florida, Iowa, Indiana, Ohio. Okay, here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States, but correcting the President of the United States. And Ari Melber, don't go far. Eso que estaba hablando la voz de Donald Trump, inconfundible, y el conductor de MSNBC dice, bueno, estamos acá en una situación particular y excepcional de no solamente tener que interrumpir al presidente de los Estados Unidos, sino de tener que corregirlo. Esto ocurrió en varias cadenas, en ABC, en NBC, la propia Fox, y la verdad es que, sumado a eso, veníamos de minutos antes, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter de bajarle las cuentas a Steve Bannon
y a los seguidores, o sea, todo ocurrió en el mismo momento, casi entre 20 minutos, pasó todo Nada esto junto. casual. Me parece que uno dice, bueno, yo entiendo que muchos celebren el triunfo de Biden porque no lo quieren a Trump, me parece fabuloso y demás. Hecho eso, yo diría, ojo acá, simple, porque me parece que es un problema. Sumado a eso, en el medio aparece una nota de la revista Time que dice, Donald Trump es culpa de los blancos. Su ascenso es el resultado directo del rechazo colectivo de los blancos al progreso que marcó la era de Obama. Y se leía esto y decía, bueno, la verdad no colabora mucho este tipo, digamos, siguen echando leña al fuego como si nada hubiera pasado. Y leo algunos medios más que van en la misma línea de lo que estamos planteando. Una periodista del Washington Post, Dori Toribio, que es muy interesante de seguirla en sus redes sociales, ella dice, las expectativas serán mucho más altas, los demócratas ahora tienen muchas preguntas internas a las que enfrentarse. Dice que el trumpismo no se va a ninguna parte llegó y que para para quedarse. La revista Bloomberg Business Week dice, el trumpismo está acá, no importa quién esté en la Casa Blanca. El diario El País de Madrid dice, Trump no es un accidente, sea cual sea el resultado, el candidato republicano representa profundos cambios en la política norteamericana y también global. El New York Times de ayer dice, pero si Joe Biden gana, puede ser solo por una pequeña fracción de votos en algunos estados claves. Aunque probablemente gane el voto popular, no habrá una victoria aplastante, ninguna mayoría abrumadora que le diga a Trump y a quienes lo rodean que ya es suficiente. Y el New York Times de hoy dice, gane o pierda, Trump seguirá siendo una fuerza poderosa y perturbadora. Esto lo dice además, es una nota que escribe Peter Baker, que es el corresponsal del New York Times en la Casa Blanca, o sea, tiene algún tipo de cercanía. Y dice, recibió por lo menos 68 millones de votos, 5 más que en 2016. De los sectores que antes no lo habían votado, ¿no? Y ha obtenido alrededor del 48% del voto popular, lo que significa que retuvo el apoyo de casi la mitad del pueblo, a pesar de 4 años de escándalos, reveses, juicio político y el brutal brote de coronavirus que ha matado a 233.000 personas. Y dice, eso le da una base de poder para desempeñar un papel que otros presidentes derrotados tras un periodo como Jimmy Carter y George Bush no tuvieron. Incluso desde fuera del cargo podría intentar presionar a los senadores republicanos porque conservan la mayoría. Y dice, y a pesar de su retórica a menudo racista, también le fue algo mejor que hace 4 años con los votantes negros, que subió un 12%, y con los hispanos, que subió un 32%. Fíjate qué números, ¿no? Sí. Y después una nota más de un medio que leo bastante, que se llama Contexto y Acción, no es muy conocido, pero tiene notas muy interesantes. Habla de una nota dice, habla de la crisis de la democracia, y dice, gane o no la presidencia Biden, su contrincante ha cambiado la política estadounidense para siempre. El Partido Demócrata, en su dormitar elitista, ha ignorado todos los síntomas de erupción desde hace años. Ha sucedido en definitiva lo que ya teníamos, que es un estrecho margen entre los candidatos y que puede desatar la controversia y una crisis institucional sin precedentes. El trumpismo ha llegado para quedarse, da cuenta de lo que es la palabra movimiento, de cómo Trump habla del tema movimiento, que es algo de lo que Steve Bannon viene hablando hace años, esta cosa mundial, por abajo, cómo va juntando el enojo y demás. Y a título más personal, para cerrar algunos interrogatorios que me hago yo misma a mí, y que no son tan importantes como lo que puede hacer el New York Times, pero la verdad es que me dan vuelta por la cabeza. 1. Me preocupa mucho el tema de que se dé por terminado el mundo Trump, de parte de algunos analistas argentinos y de otros lugares, cuando acá acabamos de dar algunos datos y algunas visiones de personas importantes que dicen, ojo. Planteo lo siguiente, sin la responsabilidad de gestión, ¿qué pasa con el bombardeo sobre el descontento de parte de Trump o el trumpismo? Bueno, eso me parece que es un tema a tener en cuenta. No me extrañaría, por otro lado, que salga fortalecido Trump de esto, en su modo de hacer política, ¿no? Que es desde los cosas outsider, rupturista y todo. Uno imagina que no se va a ir a cuarteles de invierno. Yo no creo que ponga el café literario que decía Kirchner tampoco, pero bueno. No fue la paliza que se anunciaba, o sea, los encuestadores y todos esos, por favor, señores, ¿no? Convóquese un rato a silencio. Pregunto, pasa la pandemia,
viene la vacuna, se pone en primer plano la economía. Biden, supongamos que no puede dar respuestas con el Senado en contra. Ese enojo, ¿a dónde va a ir? Si está ahí está Trump con la mitad del país a su favor. Me parece que ahí entonces hay una pregunta, pero insisto, no tanto por los Estados Unidos, porque Trump es un fenómeno que lo vemos en todos los lugares del mundo. Entonces, habiendo sacado Trump la mitad de los votos de los Estados Unidos, habiendo subido entre afroamericanos y latinos, con algo que el tipo puede ver como futuro, que los medios explican que lo ven a futuro, Brasil, Europa, la pandemia, el enojo, las marchas anti-5G, los antivacunas, o sea, no es que me importan las elecciones por las elecciones en sí mismas, sino por todo este movimiento del que viene advirtiendo nada más y menos que el Papa. Entonces, me parece que ahí hay que hacer una lectura más finita, más ajustadita, como para que después no nos exploten los problemas en la nariz, ¿no? Bien, mientras tanto, todavía no está definido quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos.